Para iniciar la exposición de los preparados de sistema nervioso, en lo que respecta al trabajo práctico, se hace una separación de índole docente en relación a temas fundamentales como son inflamación y tumores. En el caso de las inflamaciones corresponde hablar sobre inflamaciones inespecíficas a nivel del sistema nervioso e inflamaciones específicas. Se han elegido como modelo una meningitis bacteriana inespecífica y una meningitis tuberculosa. En este caso iniciamos el análisis del problema mostrando esta fotografía que corresponde a un corte en dos planos que muestra el sistema nervioso en relación a la meninges. En la región superior de la foto se observa la dura madre con vasos de coloración azul oscura que corresponden a los senos venosos, en este caso el seno longitudinal superior. Fíjese que observen que dentro del seno longitudinal superior se proyectan las granulaciones de Pacchioni. En inmediata ubicación subyacente a la dura madre se identifica una lámina delgada que corresponde a la parietal de la aracnoides, y sobre la superficie de la corteza cerebral la lámina correspondiente a la pía madre. En la pía madre se identifican a su vez dos estratos, un estrato aracnoidal y un estrato vasculoso. Es importante destacar que en este espacio que queda entre la dura madre y la superficie del cerebro, espacio denominado subaracnoidal, se desarrollan fundamentalmente los procesos de hemorragias espontáneas y los procesos inflamatorios. Corresponde entonces describir que la inflamación inespecífica denominada meningitis ocurre en este espacio y el exudado se deposita en la región trabecular, como se observa en la fotografía. En la siguiente fotografía ustedes pueden ver una exposición de la base del cerebro en la cual se identifica con claridad el depósito de un exudado blanquecino o blanquecino lechoso, con la característica de un exudado difuso que toma fundamentalmente la región orbitaria, los polos temporales y la cisterna prepontobulbar e inclusive la cara inferior del cerebelo. Esta es una de las características de las meningitis bacterianas inespecíficas. En la próxima se muestra con la intención de hacer una diferencia neta entre una inflamación inespecífica bacteriana con supuración en la superficie de meninges, como vimos en la foto anterior, versus esta otra, en la cual se destaca que el proceso inflamatorio es intraparenquimatoso y que tiene las características de una colección con un límite relativamente neto, y en su margen se puede apreciar dos colores que corresponden a un color externo de reacción del parénquima y un color interno más claro en relación al depósito de exudado y polimorfonucleares dentro del contenido de ese tejido necrótico supurado, o sea, en el interior del absceso se identifica el contenido de pus. Esto es importante porque establece una diferencia entonces entre los procesos inflamatorios bacterianos que toman la superficie del cerebro en convexidad o en la base versus los procesos inflamatorios de embolia séptica que se desarrollan en el interior del parénquima cerebral. En la próxima parte de la exposición veremos entonces el preparado correspondiente a meningitis bacteriana inespecífica. En el análisis histológico de los procesos inflamatorios se ha tomado como muestra un sector de un parénquima cerebral que muestra una infección bacteriana inespecífica.
Ubicando el preparado panorámicamente, podemos diagnosticar la existencia de corteza cerebral, dada la cantidad de células que se observan por debajo de la superficie del mismo. Si recorremos el preparado en profundidad, observamos los vasos perforantes, que son bastante característicos para el diagnóstico del sistema vascular de la corteza cerebral, y si vamos más en profundidad podemos encontrar la sustancia blanca. Es relativamente sencillo el diagnóstico de corteza cerebral en un adulto, fundamentalmente por las características de la distribución neuronal, la perfecta identificación de las capas y las características de los vasos. Obsérvese que en la superficie, entre dos circunvoluciones, aquí hay una y aquí está la otra, se observa el repliegue de la leptomeninges entre las mismas. La meninges tiene dos capas, ya hemos explicado, una capa aracnoidal y una capa vasculosa, que es la capa más profunda que se adhiere a la superficie del cerebro. Lo importante de detectar en este preparado también es que existe una gran cantidad de imágenes vasculares que corresponde a un edema intersticial y pericelular y perivascular. Una vez diagnosticado el tejido por sus características, pasamos a ver y tratar de identificar el proceso anatomopatológico. En la superficie del cerebro, a la izquierda del preparado, vemos el edema intenso que separa la superficie del parénquima encefálico con respecto a la superficie leptomeningia. El segundo aspecto importante es la ectasia vascular y el tercer aspecto es la existencia de un exudado muy importante que ocupa toda la superficie, lo que ustedes conocen como el espacio subaracnoideo. Observen que en relación a los vasos arteriales o grandes vasos venosos, también se puede identificar que el exudado se organiza alrededor o se distribuye alrededor de los mismos y en ocasiones íntimamente relacionado con la adventicia. ¿Cómo diagnosticamos nosotros el proceso inflamatorio inespecífico? Fundamentalmente porque no tiene características especiales, sino que el exudado se compone fundamentalmente de fibrina y polimorfonucleares y piocitos. Si nosotros cambiamos el aumento y exploramos en profundidad lo que está ocurriendo a ese nivel, podemos ver ya la gran cantidad de exudado polimorfonuclear, y con este aumento se detectan gran cantidad de puntos oscuros basófilos que corresponden a polimorfonucleares en distintas fases de maduración. En algunos campos ustedes van a poder observar también la fusión del exudado conformando una especie de masa rojiza necrótica que corresponde a zonas donde predomina la existencia de piocitos. En el supuesto caso que el exudado inflamatorio complique a la pared de un vaso, ocurre un proceso de vasculitis que puede llevar a la trombosis del mismo, repercutiendo sobre el parénquima cerebral, produciendo un infarto séptico. No es lo que se observa en este preparado, pero hay que tenerlo presente para poder explicar las meningoencefalitis con necrosis. Por supuesto, meningoencefalitis de etiología bacteriana. Observen ustedes que el exudado es homogéneo, absolutamente desprovisto de características de especificidad, no se observa movilización mononuclear o de células gigantes, y en algunas ocasiones puede predominar la fibrina, como en el caso de inflamaciones a neumococo, o en otros casos puede haber extravasación hemorrágica o transformación pigmentaria, como en casos de inflamaciones por estreptococos. Ustedes saben que por lo general las meningitis bacterianas inespecíficas más comunes corresponden a etiología por estreptococo, hemolítico grupo B,
por Escherichia coli o por enterobacterias en las meningitis de los recién nacidos. Mientras que en meningitis de la infancia también intervienen la Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. En el adulto pueden ocurrir meningitis bacterianas mucho más variadas, inclusive por neumococos, estafilococos, etc., y más aún en aquellos pacientes con cuadros de inmunodepresión. En resumen, podemos decir que la meningitis bacteriana inespecífica es un proceso caracterizado por un exudado ubicado en el espacio subaracnoideo en la superficie del cerebro, con un exudado predominantemente polimorfonuclear, con distintas fases de maduración desde el momento que existe una gran demanda de polimorfonucleares, con transformación de piocitos y zonas de necrosis y vasos notablemente congestivos que en ocasiones pueden estar trombosados. Analicemos ahora algunos aspectos relacionados con procesos inflamatorios, infecciosos en el sistema nervioso central, denominados inflamaciones o infecciones caracterizadas o específicas. Como introducción al preparado histológico denominado tuberculosis en cerebelo, mostramos previamente algunos aspectos de la tuberculosis no focalizada, sino de la tuberculosis extendida en la base del encéfalo. En esta fotografía ustedes pueden ver el exudado que se ubica en la base cerebral. En este corte, que corresponde a un corte posterior que toma el brazo posterior de la cápsula interna, puede verse por debajo de los cuerpos mamilares un exudado sumamente grueso de coloración amarillento verdosa, que es bastante característico de los exudados de la tuberculosis basal. El proceso infeccioso se ha hecho extensible a la porción interna del cerebro, puesto que debajo del cuerpo calloso ustedes pueden ver los plexos coroideos y los pilares del fornix con exudado que complica, dando una ventriculitis infecciosa. También se puede observar en este caso una mancha en el tálamo del lado derecho, en la región dorsomediana, que corresponde a una reacción inflamatoria de tipo meningoencefalitis tuberculosa. La tuberculosis en el sistema nervioso indefectiblemente es resultado de una expansión de una tuberculosis con otra localización. Normalmente este tipo de accidente ocurre en pacientes con tuberculosis evolutivas a nivel pulmonar, y así como pueden ocurrir en el sistema nervioso central, ocurren a nivel genital, como es la tuberculosis en la mujer a nivel de las trompas, o la tuberculosis en la columna vertebral, como ustedes conocen ya como mal de Pot, o la tuberculosis en el sistema nervioso central con características de meningitis tuberculosa o con características pseudotumorales, lo que se conoce como tuberculoma. En la próxima fotografía ustedes ven un aspecto fundamental que explica la diseminación de la tuberculosis hacia el sistema nervioso. Cuando el proceso tuberculoso se desarrolla en el pulmón, como ven en esta fotografía, puede adoptar la característica involutiva conformando nódulos que evolucionan hacia la fibrosis, como se ve aquí, con bastante aspecto compacto y escasas necrosis y aisladas células gigantes, o puede adquirir la característica de un proceso exudativo, conectarse con capilares y venas y dar una tuberculosis hemática diseminada. Este tipo de diseminación hemática es la que complica con la meningitis tuberculosa. En la próxima fotografía ustedes ven las características que adquiere el proceso exudativo tuberculoso cuando el paciente se encuentra en condiciones de indefensión, diríamos desde el punto de vista inmunológico, y el bacilo, por ser resistente o por tener alta capacidad de reproducción o virulencia, hace progresar la enfermedad. Aquí se ve en bastante detalle
el proceso tuberculoso con evolución necrotizante gaseosa alrededor de uno de los vasos. Y arriba y a la izquierda de la fotografía se ve con bastante precisión la corteza del cerebelo en involución y degradación como consecuencia del proceso infeccioso que se desarrolla en vecindad. Estas características de proceso exudativo evolutivo es lo que confiere el mal pronóstico a la tuberculosis encefálica. Ahora pasamos a ver el preparado histológico que se ha tomado como muestra a nivel del cerebelo. La tuberculosis en el sistema nervioso puede adquirir formas meningias o formas nodulares denominadas pseudotumorales. Nosotros vamos a ver en este caso no un tuberculoma, que es la forma pseudotumoral, sino un proceso de superficie predominantemente ubicado en el cerebelo, que es lo que ustedes conocen como meningitis tuberculosa a nivel del cerebelo. ¿Cómo se hace el diagnóstico del órgano? Se ve en el preparado laminillas cerebelosas que se diagnostican por su eje central, constituido por sustancia blanca, y la corteza del cerebelo con 3 estratos. Observen ustedes que en superficie hay un estrato amplio, que es el estrato molecular, viene luego un estrato intermedio que corresponde a la zona de células de Purkinje, y luego en profundidad se aprecia, hay que hacer foco para verlo con detalle, el estrato granular que está constituido por pequeñas células de núcleos muy oscuros. Esta imagen de laminilla cerebelosa es homogénea y se reitera en todos los cortes, motivo por el cual el diagnóstico del cerebelo es relativamente sencillo. En la superficie de las folias cerebelosas se aprecia la leptomeninges y siguiendo a la misma podemos llegar a zonas donde se desarrolla el proceso infeccioso inflamatorio. Hay un sector de esta preparación en el cual se ve con claridad el desarrollo del proceso tuberculoso alrededor de grandes vasos, fundamentalmente arterias. Alrededor de esta arteria se observa la necrosis gaseosa y en vecindad a la meninges un proceso inflamatorio predominantemente constituido por elementos linfoides e histioides, y en algunos sectores que hay que buscarlos con cierto detenimiento, la existencia de células gigantes de tipo Langhans. Observen que cuando el proceso infeccioso se expande hacia las laminillas cerebelosas, las corroe y las va destruyendo, motivo por el cual el proceso se expande siguiendo la adventicia de los vasos y va penetrando a través de la corteza superficial, destruyéndola, fusionando laminillas y conformando progresivamente una amplia masa inflamatoria necrotizante. Por supuesto que este tejido, cuando se lo estudia con técnicas especiales, como puede ser la técnica de Ziehl-Neelsen o la técnica de Fitte-Faracco, puede demostrar la existencia de bacilos ácido-alcohol resistentes. Observemos con mayor aumento en la región donde el proceso inflamatorio parece desarrollarse con mayor intensidad. Tratamos de enfocar en esa región y analizar el componente celular. Observen que predomina un componente mononuclear a este aumento. Por debajo de la superficie de la meninges residual se observa el edema que lo separa de la corteza con un incremento de la población glial, puesto que está con una irritación secundaria, y las células de Purkinje con distintos grados de alteraciones secundarias degenerativas. El vaso
muestra predominantemente una vasculitis en la adventicia y en la capa media, mientras que todavía se ha preservado su estructura íntima y la elástica, motivo por el cual no ha hecho la trombosis que en ocasiones se puede observar. Si recorremos el exudado, tratamos de ubicar si existe alguna reactividad gigantocelular, y en uno de los cúpulas de las laminillas podemos ver que existen unos acúmulos basófilos que debemos investigar si corresponden a la corona de núcleos. Tratamos de poner un aumento mayor, buscamos los acúmulos basófilos que habíamos visto con el aumento mediano y podemos determinar con relativa claridad la existencia de células gigantes con coronas multinucleadas o de multinucleación. Con este tipo de identificación de los agentes en juego con las técnicas especiales, o sea, el bacilo de Koch demostrado por su ácido alcohol resistencia, y con las características reactivas que acabamos de mencionar, la existencia de un exudado a predominio mononuclear linfoide, la existencia de reacción histioide, la existencia de células gigantes multinucleares y la necrosis gaseosa, son elementos suficientes como para diagnosticar la existencia de una tuberculosis a nivel meningia. Como introducción al tema tumores del sistema nervioso central, antes de analizar los preparados histológicos que se han seleccionado para la docencia, resulta de interés tener una idea global de las distribuciones porcentuales de los tumores de acuerdo a la clasificación de la OMS. Esto se hace en la intención de justificar por qué se han elegido 2 o 3 tumores para la enseñanza de este aspecto de la patología. Observen ustedes que en esta estadística realizada en el laboratorio de neuropatología de la cátedra de patología, que tiene aproximadamente ya 10 años, sirve para demostrar que de los 11 grupos que divide la OMS a los tumores del sistema nervioso, de acuerdo a la frecuencia de los mismos, los grupos más significativos, sobre un total de 1.729 tumores analizados, corresponden al grupo 1 de la OMS, que son los tumores neuroepiteliales. En segundo lugar, al grupo 9 de la OMS, que corresponden a los grupos hipofisiarios, fundamentalmente los adenomas de hipófisis, o sea, tumores benignos del lóbulo anterior. En tercer lugar, de frecuencia se identifica a los tumores del grupo 3, o sea, los tumores de meninges o tumores meningios y afines a las meninges. Y en cuarto lugar, vemos que en frecuencia las metástasis operadas, puesto que esto es una estadística de anatomía patológica en relación a actos de neurocirugía. Y por último, en quinto lugar, vemos que los tumores de los nervios también tienen una frecuencia bastante elevada. Luego, los demás grupos tienen frecuencias bajas de incidencia, fundamentalmente en la población adulta. Vamos a ver que los tumores del grupo 1, que son los epiteliales, están entre un 35 y un 45% de todos los tumores endocranianos en el adulto. En nuestra estadística, el segundo lugar lo ocupan los adenomas de la hipófisis, el grupo 9, con un 20%, fundamentalmente porque en nuestro país se operan muchos tumores hipofisiarios y existen equipos operatorios muy especializados.
En algunas estadísticas que vienen del exterior, estadísticas en libros sajones, van a encontrar posiblemente una incidencia de adenomas hipofisiarios menor y una incidencia algo mayor, 5 o un 10% de los tumores neuroepiteliales. Los tumores de meninges, el grupo 3, fundamentalmente corresponden a meningiomas. Por eso es que se ha elegido como tema docente introductorio un meningioma benigno y luego la descripción de 2 preparados correspondientes a gliomas. O sea, el primer preparado que vamos a ver más adelante corresponde al grupo 3, un meningioma. Y los 2 o 3 preparados correspondientes a gliomas corresponden al grupo 1, o sea, de los tumores neuroepiteliales, que son los más frecuentes. En la próxima fotografía reiteramos el esquema meningio para entrar en el tema de los tumores propios de las meninges, o sea, del grupo 3 de la Organización Mundial de la Salud. Observen ustedes que volvemos al tema de la dura madre y la membrana que se encuentra inmediatamente por debajo de la misma, o sea, con ubicación subdural. A ese nivel se encuentra un tejido modificado del conjuntivo que ustedes conocen como aracnoides. La aracnoides tiene células elongadas, fusiformes, que conforman una especie de revestimiento de tipo endoteliforme. Y en algunos sectores donde se encuentran trabéculas de conjuntivos o en vecindad de la adventicia de los vasos, pueden encontrarse pequeños acúmulos de células aracnoideas que son las que generarían el tumor que se denomina meningioma y que normalmente se encuentra adherido a la dura madre, pero debe diferenciarse que el tumor propio de la dura madre sería un fibroma, puesto que es una estructura netamente conjuntiva, mientras que el tumor propio de la aracnoides, que es un derivado mesenquimático modificado, sería el meningioma propiamente dicho. Ahora pasamos entonces a analizar un tumor benigno de meninges, o sea, lo que ustedes conocen como meningioma grado 1. Vemos el preparado panorámicamente que corresponde a un fragmento de tumor de límites irregulares. Si recorremos toda la periferia del preparado elegido, nosotros vemos que no hay ningún elemento de referencia, o sea, todo el tejido corresponde a tumor. Esto es importante, puesto que en ocasiones los tumores de meninges, por estar en contacto con el parénquima cerebral, arrastran ciertos fragmentos o microfragmentos de tejido encefálico que quedan adheridos o pegados a la superficie del tumor y permiten determinar con el examen macroscópico o microscópico la existencia de adherencias entre el tumor benigno y la superficie del cerebro. De todos modos, en este caso, nosotros tenemos solamente tumor. Se han hecho cortes histológicos que desde el punto de vista estético, diríamos, no son muy atrayentes, puesto que este tumor, por ser altamente diferenciado, toma selectivamente la eosina, dando una imagen relativamente pobre a los aumentos panorámicos. Pero el panorámico nos sirve para determinar que el tumor tiene una estructura homogénea, es eosinófilo, tiene algunos vasos muy congestivos en algunos campos y conformación de estructuras nodulares o nodulillares entre una playa relativamente homogénea. Tratamos de buscar algún sector del tumor donde esos nodulillos se diferencien con cierta facilidad y cambiamos entonces el aumento para determinar las características que nos permitan decir cuál es la progenie celular que se está desarrollando en el mismo. Con este aumento ligeramente mayor, ya podemos determinar que el tumor
tiene en su composición células elongadas con núcleos que se ven como estructuras como barritas con incrementos de la cromatina o ligeramente hipercrómicos. Pero todavía no podemos determinar con este aumento con certeza a qué progenie corresponde la célula que está proliferando. Con este aumento sí podemos ver, tratando de enfocar, que en algunos sectores las células tienen una disposición fusiforme y en otros sectores las células se disponen en forma de nidos, conformando pequeños nódulos de proliferación tumoral. Vamos a ver si podemos definir con mayor aumento el componente de células que está proliferando para establecer el diagnóstico de la proliferación. Vean ustedes que los núcleos, en el caso de las células diferenciadas en este meningioma, son núcleos ovoides con una cromatina finamente granular que hace que el núcleo tenga prácticamente en ocasiones cierta transparencia o sumamente claro. Y en otros casos el núcleo se hace más compacto, mostrando cierta evolución hacia una fase de tipo fibroblástica o fibrocítica. Esto es importante porque permite determinar que la población celular en juego es una población de origen mesenquimático, pero que ha tenido una evolución, como en el caso de la aracnoides. Por lo tanto, este es un tumor que embriológicamente corresponde a un tejido mesenquimático modificado. Y desde el punto de vista de la proliferación celular, hay que demostrar la existencia de células diferenciadas con características morfológicas similares o parecidas a las que se identifican en la aracnoides normal. En algunas ocasiones, los nodulillos de proliferación tienen un crecimiento verticilar, enroscándose las células unas con otras, siendo bastante característico para el diagnóstico del meningioma, como se observa en esta región. Este aspecto de nodulillos y conformando verticilos con células muy claras, con citoplasma eosinófilo, con núcleos relativamente claros, con una cromatina granular sumamente delicada, que en ocasiones muestra nucleolos y en ocasiones no, es un elemento morfológicamente suficiente, junto con la arquitectura nodulillar y verticilar, para establecer el diagnóstico de un tumor de estirpe meningia de características benignas. En este caso, con esos elementos analizados, resulta suficiente para la presunción con técnicas de hematoxilina eosina de que esto corresponde a un meningioma benigno o grado 1. Hay un aspecto importante a considerar, que es la arquitectura del tumor y algunas variantes histológicas que se mencionan en todas las publicaciones. Obsérvese que el tumor tiene en algunos campos gruesas bandas eosinófilas que, cuando se realizan técnicas para la identificación de colágena, resultan de tinción positiva para la misma, o sea que demostrarían con un simple tricrómico de Masson que en estos sectores el tumor hace una evolución colagénica, como tratando de envejecer o como conformando bandas de colágena de estroma tumoral. O sea que si nosotros vemos las zonas donde se diferencia fundamentalmente o predomina la población aracnoidea, podríamos decir que tiene tendencia a conformar un modelo de meningioma de los llamados meningioma meningoteliomatoso. Pero en los sectores donde el tumor hace evolución fusocelular fibrocítica y deposita colágena en el intersticio, es donde nosotros podemos presumir que está haciendo una evolución fibroblástica, motivo por el cual se justifica el diagnóstico de meningioma fibroblástico o fibromatoso. Cuando el modelo del tumor adopta un aspecto mixto, como en este caso, con zonas fusocelulares con evolución colágena
y zonas verticilares o nudulillares, como se ven aquí, en la cual predomina una población de tipo aracnoidal o meningotelial, podemos decir que estamos en presencia de un modelo de meningioma que se denomina meningioma transicional. Con estos elementos es morfológicamente suficiente para diagnosticar la estirpe del tumor y las características histológicas. Desde el punto de vista de la benignidad o malignidad del mismo, nosotros podemos reiterar las características, buscar las características propias de los núcleos y sus aspectos de benignidad. Por ejemplo, la delicadeza de la membrana nuclear, la existencia de finos granos cromatínicos, la existencia de citoplasmas eosinófilos sin producción de RNA, por lo tanto no existe basofilia citoplásmica, la ausencia de necrosis, la ausencia de invasión vascular y, por supuesto, la inexistencia de atipías nucleares y mitosis son elementos positivos y negativos que sumados nos permiten certificar que el tumor es benigno. Para una comprensión más fundamentada de los diagnósticos de los tumores del sistema nervioso central, fundamentalmente los tumores primitivos, se hace necesaria una breve introducción que recuerde un aspecto histogenético y algunos aspectos morfológicos de las células para que sirvan como punto de referencia en relación a las células tumorales y los elementos de búsqueda para el diagnóstico de estos tumores. En este esquema, que muestra uno de los conceptos neurohistogenéticos, se puede ver una simplificación o una interpretación simplificada de lo que ocurre normalmente en el sistema nervioso fetal cuando se hace la evolución desde células indiferenciadas hacia las células que normalmente se encuentran en un parénquima nervioso maduro. Observen ustedes que a la izquierda del esquema existe una célula indiferenciada que no es nada más que la célula neuroepitelial primitiva. Esa célula neuroepitelial primitiva, que aquí se la ha marcado con el nombre de célula indiferenciada de Schaper, es la que origina a través de mitosis progenies celulares secundarias y terciarias. Hacia arriba se observa, donde se encuentra el número 3, la evolución celular para hacer una especie de reciclaje con células indiferenciadas que luego entran en mitosis. Mientras que en la porción inferior se observa una célula redondeada que no tiene expansiones, que tiene potencial para evolucionar hacia la progenie glial y la progenie neuronal. Esta célula indiferenciada, que se denomina meduloblasto, es la que tiene posibilidades de maduración, generando en el sistema nervioso las progenies celulares que originan la glía astrocitaria y oligodéndrica y la línea neuronal. El problema de esta interpretación histogenética es que cuando se hace extensiva a los tumores del sistema nervioso, lo que debe tenerse bien presente es que se toma un modelo teórico de maduración normal para interpretar los modelos de maduración patológica o tumoral. O sea que las células de los tumores imitan etapas de las células que normalmente se encuentran en la histogénesis del sistema nervioso. En el próximo cuadro vemos que cuando se hacen improntas celulares de tumores indiferenciados se encuentran células redondas o células alargadas que están en relación a las células indiferenciadas del esquema. O sea que si se repasa el esquema, la célula indiferenciada de Schaper y el meduloblasto, y luego las células
de etapa intermedia de maduración, como serían los glioblastos, pueden detectarse con relativa facilidad en las improntas de tumores indiferenciados, como se ve en esta fotografía. En la próxima nosotros podemos apreciar otra faceta de las células que intervienen en los tumores. Observen que las características de la glía en su evolución implican que toman dos caminos. Una glía se dedica exclusivamente a asistir al axón, o sea, conforma una población que ustedes conocen como oligodendroglia, y otra parte de esta población celular se dedica a asistir a la neurona y a nutrir a los elementos propios del sistema nervioso, ligándose con los vasos. Esta población celular, que tiene expansiones hacia los vasos, como lo demuestra esta impregnación argéntica, corresponde a la glía astrocitaria. Los astrocitos tienen distintas etapas de evolución. El glioblasto sería la célula más indiferenciada que le da origen, luego una etapa de indiferenciación intermedia o de diferenciación intermedia, que sería la etapa de astroblasto, y luego la de astrocito con múltiples expansiones, como se observan aquí. En la próxima se observa un astrocito tumoral y se ve que esta célula conserva ciertas características que la emparentan o la ligan a las células que normalmente evolucionan como astrocitos en el sistema nervioso. Por estas características, por su expansión que busca los vasos, se hace el diagnóstico fundamental de los gliomas de evolución astrocitaria. En la próxima fotografía nosotros vemos, ya no con técnicas argénticas, sino con métodos más modernos, con métodos de inmunocitoquímica o inmunomarcación, la demostración de células de estirpe glial aplicando técnicas de peroxidasa, antiperoxidasa o avidina, biotina o cualquiera de las técnicas que se utilizan en la actualidad para inmunomarcación, utilizando por supuesto un antisuero específico para la célula que se busca. En este caso la célula se colorea específicamente a través de esa reacción, reaccionando en relación a la existencia de un citoesqueleto gliofibrilar que reacciona ante la aplicación del antisuero correspondiente. O sea que para demostrar las células de los tumores en el sistema nervioso se pueden aplicar técnicas comunes como puede ser hematoxinina iosina, hematoxinina fosfotúnstica, PAS, tricrómico de Masson, técnicas intermedias desde el punto de vista de la tecnología más especializada, como serían las impregnaciones argénticas, y técnicas más modernas o técnicas inmunológicas, como son las técnicas de inmunomarcación. Cualquiera sean los tres métodos, se pueden complementar entre sí para el diagnóstico de las progenies celulares en juego en estos tumores. En la próxima tratamos de sintetizar un aspecto de los tumores primitivos del sistema nervioso central, o sea, de los denominados genéricamente gliomas, que están fundamentalmente incorporados en la clasificación de la OMS en el grupo 1, como vimos en uno de los cuadros anteriores. Observen que un aspecto fundamental para el diagnóstico son los grados de anaplasia tumoral. Hay varios tipos de clasificación o de intentos de clasificación, pero el más conocido históricamente es la clasificación de Kernochan y Sear, que publicada en 1949 y a partir de la fecha hasta la actualidad modificada de varias formas. Pero en esencia hay 4 grados de malignidad, del 1 al 4, y que analizan el grado de diferenciación de la población que se está reproduciendo. Grado 1, tumor diferenciado que no presenta anaplasia y no tiene mitosis. El grado 2 es un tumor con incipiente anaplasia en elementos aislados. El grado 3 es un tumor que tiene más del 50% de anaplasia o un 50% de anaplasia con mitosis escasas,
o una mitosis por campo de alto poder, y el grado 4, que sería el grado más maligno, es un tumor esencialmente anaplásico, con un predominio de una población celular atípica, 75% de anaplasia, y densa celularidad y abundantes mitosis de 4 o 5 por campo de alto poder. En la próxima nosotros tratamos de sintetizar una de las divisiones de los tumores del grupo 1 de la OMS. Observen que en el grupo 1 estamos tratando tumores neuroepiteliales, y de los tumores neuroepiteliales los más frecuentes son los tumores de evolución astrocítica. Prácticamente un 50% de los tumores neuroepiteliales o un 60% son tumores de evolución astrocítica, y un porcentaje mucho menor corresponden a tumores de evolución ependimaria, de evolución oligodéndrica. Pero cuando los tumores son muy indiferenciados, o sea, de alto grado de malignidad, la OMS los separa en el grupo 1F, que corresponden a los tumores denominados glioblásticos. Ahí tienen ustedes el glioblastoma o tumor glial anaplásico, que es grado 4, y variedades A y B del glioblastoma, o sea, con componente sarcomatoso o con células gigantes. El otro tumor maligno, grado 4, que la OMS incorpora en el grupo mencionado, corresponde al meduloblastoma. No tendría que estar aquí estrictamente desde el momento que el meduloblastoma es un tumor más indiferenciado, o sea que no tiene necesariamente evolución glioblástica como tiene el anterior, pero de todos modos, por su grado de malignidad y anaplasia, se lo ubican juntos. El meduloblastoma tiene variantes, como se puede apreciar en el cuadro, y luego hay otro grupo de tumores de menor frecuencia, como es el meduloepitelioma, el espongioblastoma polar primitivo y la gliomatosis cerebral, que es un proceso difuso en el encéfalo, pero con componente de células malignas. Ahora estamos capacitados para analizar tumores primitivos del parénquima encefálico. En este caso se han seleccionado gliomas de alto grado de malignidad por su interés para el diagnóstico y por su frecuencia de acuerdo a la estadística, como hemos visto en la conversación y en la exposición de cuadros anteriores. Obsérvese que en este preparado se identifica una proliferación celulotumoral anárquica que se expande en forma absoluta por todos los campos, dejando aislados algunos vasos que se encuentran en relación al mismo o incorporándolos en el tumor. Lo importante de esta proliferación es que es una proliferación masiva, con una abundante población, con un incremento del número de células que hace desaparecer totalmente el parénquima encefálico que ha sido invadido y destruido, y en algunos casos el tumor ya con aumento panorámico muestra áreas de necrosis de tipo coagulativa. Esto nos está demostrando que es un tumor de crecimiento rápido, que en los sectores donde se encuentra en vecindad a vasos persisten como islotes de proliferación tumoral, pero en otros campos el tumor muere como cualquier tejido que tiene una supresión del flujo sanguíneo. Lo interesante es que los vasos en relación al mismo en ocasiones se trombosan, motivo por el cual se justifica la necrosis tumoral. Estos tumores tienen como característica tener una población de rápido crecimiento y que adquiere algunos aspectos histológicos que permiten su diagnóstico ya con el objetivo panorámico. Obsérvese que en algunas áreas la celularidad muestra un aspecto de roseta, como se aprecia en este campo, y en su centro
áreas de necrosis y las células se disponen conformando empalizadas. Si nosotros utilizamos otro aumento para acercarnos a esta región de empalizadas celulares, comprobamos que las células adoptan un aspecto elongado que en este momento no se puede definir todavía, puesto que son citoplasmas eosinófilos muy delicados y sus núcleos elongados, muy basófilos e hipercromáticos, nos permiten diferenciar con relativa certeza la existencia de esta característica morfológica para el diagnóstico. En algunas ocasiones los vasos pueden mostrar expansiones celulares tumorales que se ligan a ellos. Esto puede indicarnos que la población que prolifera con estas características de malignidad, con proliferación de vasos y con necrosis, tiene las características o está adquiriendo alguna característica de evolución glial astrocitaria, motivo por el cual hace sistemas denominados gliovasculares, o sea que el tumor y sus células se van ligando a los vasos, adquiriendo características de los astrocitos maduros o intentando imitar este sistema que normalmente se ve en la histogénesis y en el parénquima normal del sistema nervioso. Si nosotros analizamos con mayor aumento las características celulares del tumor, lo que destacamos es fundamentalmente la existencia de atipías nucleares, núcleos hipercrómicos, núcleos elongados, núcleos de distintas formas, con hipercromasia, incremento volumétrico y en ocasiones células gigantes que hay que buscarlas en campos muy específicos, recorriendo con una relativa lentitud el preparado. Lo que podemos intentar hacer es la búsqueda de vasos donde las células adquieren la posibilidad de conectarse a los mismos y sus citoplasmas hacen expansiones. Cuando podemos demostrar esto con hematoxilina hematoxilina eosina se pueden ver expansiones citoplásmicas buscando el vaso, imitando entonces astrocitos neoplásicos. En otras circunstancias no es fácil demostrarlo con una técnica común. De todos modos ya tenemos elementos de diagnóstico que nos permiten sospechar o tener cierta certeza de que este es un tumor maligno, fundamentalmente por su capacidad de crecimiento rápido, la densidad de la población tumoral, el incremento de la población vascular, la trombosis de los vasos y los campos de necrosis. Luego, con mayor aumento, un aspecto importante son las pseudoempalizadas y con mayor aumento tendríamos que buscar la ligadura que puedan tener algunos elementos que evolucionan como glioblastos, astroblastos o astrocitos. Todas estas características, unidas a la existencia de mitosis que trataremos de identificar, son elementos suficientes como para diagnosticar que el tumor es de estirpe glial, que tiene una tendencia a evolución glioblástica, astroblástica, no tanto astrocítica, y que por sus características nucleares y por la mitosis es de alto grado de malignidad. Por lo general, cuando el tumor presenta estas características de necrosis, macroscópicamente tiene un aspecto de polimorfismo y policromía, originado por las hemorragias, por la necrosis de color amarillenta y por el color blanquecino del tumor. Pero en otras oportunidades, cuando el tumor hace evolución predominantemente astrocítica, como puede encontrarse en relación a los vasos, establece un desbalance en la población tumoral. Si la población tumoral es predominantemente glioblástica, estamos en el campo del glioblastoma, que es un tumor de alto grado de malignidad o grado 4.
Y si el tumor, a pesar de tener sectores glioblásticos, tiene áreas de evolución astrocítica, estamos en el campo del astrocitoma, grado 3 o grado 4. Cuando tiene un alto índice de mitosis y abundante necrosis y proliferación de vasos con trombosis, estamos en presencia de los astrocitomas malignos grado 4. Y cuando existen mitosis, atipías, escasa necrosis, escasa proliferación de vasos, podemos decir que estamos en el terreno de los astrocitomas grado 3. O sea que diferenciar un glioblastoma como grado 4 de un astrocitoma maligno grado 3 o grado 4 es un tema relativamente especializado. Ese es uno de los motivos por los cuales se ha intentado colocar a este tumor con la posibilidad de discusión entre un grado 3 y un grado 4 para no encerrar el concepto docente estrictamente bajo una gradación. Por último, para terminar la exposición con respecto a tumores del sistema nervioso, mostramos una imagen de una metástasis en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, en relación a metástasis de carcinoma de pulmón. En la próxima fotografía mostramos un cuadro que corresponde a la frecuencia de tumores más metastizantes en el sistema nervioso. Tenemos aquí el preparado correspondiente a metástasis en el sistema nervioso. El diagnóstico del parénquima cerebral es relativamente sencillo. La metástasis adopta un aspecto de múltiples islotes incorporándose al parénquima e infiltrándolo. Con mayor aumento podemos definir las características celulares con cierta evolución de tipo epitelial. Esto corresponde a una imagen de un carcinoma pavimentoso en vías de diferenciación o semidiferenciado.